¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Temporada de Relámpagos, el podcast de arte contemporáneo. Y hoy estamos en compañía de Fernando Farina, uno de los curadores más destacados en el arte contemporáneo argentino, presidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, exdirector del Macro, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, últimamente conductor de programas de televisión también. Bueno, es muy extenso tu currículum, así que vamos a ir desglosándolo a lo largo de la nota. Hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, sobre todo, bueno, porque la vida es larga, entonces uno a veces se pregunta, bueno, ¿cómo hice para hacer todas estas cosas? Y bueno, a veces la vida es mucho más larga de lo que uno cree, ¿no? Eh, Y tengo entendido que estudiaste ingeniería civil en un comienzo. ¿Cómo sí, fue la transición hacia las artes visuales, la curaduría? ¿Qué pasó en el medio? a ver, sí, trataré de ser breve, porque esto es contar la historia de la vida de uno, pero en realidad yo no quería estudiar ingeniería civil, y que la idea mía era estudiar, yo quería ir a estudiar al Balseiro. O sea, cuando tenía, no sé, 16, 17 años, o sea, realmente tenía una facilidad por la física, por la matemática, es decir, muy grande, me parecía que era algo que tenía que explotar, porque realmente era, yo me sorprendía en mí mismo, casi te diría que me sentía un genio, para esas cosas, no para otras, si tengo mil cosas que soy realmente inútil y en ese punto empecé a estudiar justamente, me metí en el ciclo básico para hacer rendir a los 2 años y entrar en el Balseiro. Y lo que ocurrió es una historia de vida, evidentemente. Terminé el segundo año, realmente ese ciclo básico me resultó muy fácil y en ese momento tomé una decisión, o sea, era toda una decisión, irme al Balseiro, a Bariloche, a rendir, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra decisión que era, bueno, pensar una vida diferente. Me imaginé que realmente iba a terminar, siempre fue un tipo muy obsesivo de alguna manera, entonces me pareció que iba a terminar encerrado entre tres paredes escribiendo fórmulas y bueno, en paralelo justamente me había enamorado de alguien, tenía ganas de vivir una vida mucho más humana en algún punto y bueno, opté por decir no, no voy, pero ya estudié 2 años, elijo una terminalidad que me parezca la más, no sé, la que más me gustara dentro de las posibilidades y así fue que estudié ingeniería civil y, y así fue también que cuando estaba en cuarto año de ingeniería civil decidí empezar a estudiar arte porque sentía que la ingeniería era realmente me acotaba mucho en un montón de cosas personales. Me parecía la ingeniería es muy estructurante. eh, de alguna manera yo diría que embrutece mucho a la gente, o sea, lo vuelve, o sea, por un lado eh, no quiero hablar más de los ingenieros, sobre todo porque hay ingenieros muy famosos, pero lo cierto es que uno se vuelve muy estructurado y bueno, había cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad que me parecía que las tenía que explotar porque eran parte de mi vida y las tenía que vivir de otra manera y así fue que empecé a estudiar arte en paralelo. Que, que me costó bastante más estudiar arte que estudiar ingeniería, porque de alguna manera mi formación, esto de ser tan estructurado, cuando te pones a estudiar arte se te vuelve
algo en contra, o se te puede llegar a volver algo en contra. Sobre todo porque no puedes entender que toda esta gente loca esté estudiando eso y que eso sea, no sé, una carrera universitaria. Pero bueno, pero sin embargo, fue así y trabajé muchísimos años como ingeniero, muchos años. Pensando inclusive que el arte no era, ni siquiera me iba a permitir vivir, o sea, desde el punto de vista económico, ¿no? Pero me equivoqué. Es decir, en un determinado momento evidentemente el arte empezó a no solo a convertirse en una necesidad, en una obsesión, en un placer, etcétera, etcétera, sino también una posibilidad de vida, y de vida en el sentido de poder hacer las cosas que quería, es decir, tener un sustento económico, y entonces en un momento, pero ya cuando asumí como, o sea, tarde diría, cuando asumí como director del Museo Castañino, hace ya muchos años, en el año 99, creo que ahí fue que ahí dejé directamente la ingeniería. O sea, ese fue el momento. Sí, trabajé mucho, o sea, yo era crítico de arte, el diario, hacía un montón de cosas que era bastante habitual. En general, el crítico de arte tenía que hacer otra cosa. No es que, no sé, lo pienso, qué sé yo. No era que el crítico de arte, no sé, o era médico, o era ingeniero, o era abogado, o era no sé qué, o era periodista, pero no se podía vivir de la crítica de arte, ¿no? Es decir, era como algo en paralelo. Eh, y, y bueno, pasó eso, que en un determinado momento realmente pude desarrollar mi actividad como profesional en el arte sin necesidad de la ingeniería, y fue toda una decisión, porque también es cierto que la ingeniería ocupó mucho tiempo de mi vida, y hoy mismo yo miro, bueno, de tanto en tanto alguna cosa hago para sacarme el gusto, ¿no? Porque no puedo evitar que, es decir, es algo muy propio, ¿no? Es decir, la pensar en construir algo es siempre interesante. Tal vez no casualmente, mirá, la última muestra, la que se va a estar inaugurando ahora en Montref Caseros, que estamos curando con Florencia Batiti, es una muestra sobre la casa, se llama Hogar Dulce Hogar. Ah, mira, donde un vínculo. claro, donde, mira, o sea, no lo había pensado en este momento, pero realmente ahí estamos pensando en una casa, y vamos a hacer de alguna forma una casa donde el arte, digamos, marca cada uno de los espacios, porque obviamente la casa, en el recorrido de la casa te vas a encontrar con distintas obras que disparan a distintas cuestiones hechas por distintos artistas, son más de 20 artistas, ¿no? ¿Para qué mes está pensado? Esto es ahora, esto está inaugurando el 28 de abril. Ah, muy pronto. O sea que es una muestra, y una muestra muy interesante con muchos artistas diversos: Mariana Tellería, Jorge Macchi, Irina Kirchhoff, Marcela Sinclair, Miguel Rothschild, Diana Schuffer, Viviana Blanco, Román Vitali. Bueno, algunos ya creo les voy a empezar a repetir. Y con un artista faro, que de algo histórico importante, que es Sul Solar, que aparece como, claro, sobre todo por esta construcción del hábitat, de la casa, de la arquitectura, de los espacios imaginados, y que además vale la pena visitar el Museo Sul Solar, porque creo que también ahí realmente está diseñado siguiendo ese espíritu, ¿no? Sí, es increíble. Todos los estudiantes de arquitectura. Claro, claro. Sí, eso está buenísimo. Y bueno, es una casa que va a tener de todo, va a tener estar, comedor, dormitorios, baños, sótano. Hay que visitarla, me parece. Bien. Va a ser una muestra, es rara, ¿no? Es en Montref Caseros, o sea, es en un espacio para un público muy general, porque lo estamos pensando así, porque
Pues ese es un tema también que creo que a uno le va pasando. Eh, a mí me gusta ser muy amigable con el público, me gusta el, que como, creo que es una responsabilidad mía como curador, y sobre todo curador de arte contemporáneo, que las muestras no sean crípticas, sino que las muestras, eh, bueno, tengan, eh, como diría, vías de acceso, ¿no? Es decir, formas de Herramientas. comunicación, claro, para que la gente se pueda llegar a encontrar. Aunque obviamente no se encuentre con todo, pero sí que tenga la posibilidad de experimentar y vivir algo interesante, Sí, es ¿no? un tema bastante frecuente que tratamos en el podcast, cómo Claro. facilitar este acercamiento hacia el arte contemporáneo que en mucha gente genera o rechazo o incomodidad o la sensación de sentirse inexperto y no tener los conocimientos necesarios para Sí, acceder a una obra que no siempre se justifican en la realidad, pero evita que mucha gente llegue incluso hasta el lugar de las exposiciones. sí, ahí tenés un doble problema. Uno tiene que ver en que a veces realmente los artistas o las muestras son muy crípticas, a veces con cierto conceptualismo muy duro que ni siquiera no se entiende ni el chiste a veces. Y por el otro lado tenés un problema que yo diría que es mayor, mucho mayor, y es el problema de la educación, ¿no? Es decir, a ver, si en una escuela vos no educás a los chicos, no les das herramientas para que puedan apreciar el arte, así como digo, el arte podría decir la música, podría decir la literatura, es decir, eh, eh, hablaría de la danza, es decir, hablaría de todas. Y ojo, cuando digo herramientas, es decir, porque a veces las escuelas como más progres, entre comillas, lo que hacen es habilitar lugares de expresión para los chicos, para los adolescentes. Entonces, bueno, vamos a hacer teatro, vamos a hacer, no sé, danza, vamos a hacer música, vamos a hacer un taller de plástica. Pero no se trata simplemente de eso. Se trata también de, como decimos, de enseñar a mirar, de aprender, de que los chicos puedan aprender a decodificar, que puedan llegar a entender, que puedan llegar a... eh, bueno, es invitarlos a vivir otra vida. Lamentablemente las escuelas, en general, yo no sé, son instrumentales a nada, o sea, son instrumentales a una ficción de supuesta sociedad capitalista que necesita mano de obra, entonces uno, bueno, eh, estudia esas cosas o hace esos recorridos para ser una persona con ciertas aptitudes para poder trabajar, pero en realidad eso es una porquería, eso no sirve. Y no sirve desde el punto de vista humano. Eh, y si hay gente que cree que sirve, yo creo que justamente, es decir, la evidencia está en cómo vamos viviendo, cómo se va perdiendo la calidad de vida, o sea, la imposibilidad del disfrute, del goce. Digo del goce en el sentido este, ¿no? De cuando vos podés, a partir de ciertas herramientas, poder disfrutar de esas cosas, de eso que te ofrecen, y no quedar afuera. Eso es, eso es fundamental, porque si no es como que, en qué nos diferenciamos nosotros como seres humanos de otros? No sé, un animal, o sea, ¿en qué nos diferenciamos? Si no es a través de la cultura, la construcción que nosotros hacemos, eh, bueno, quedamos ahí sumidos en la nada, ¿no? Y eso, bueno, me parece que es un tema central. Por eso, eh, a veces nosotros también le exigimos, qué sé yo, por ejemplo, a un museo, que yo he trabajado siempre en museos, así que para mí es algo muy común, le exigimos a los museos
que ofrezcan muchas herramientas y que haya acceso y tal cosa, y sé yo. Y está bien, pero eso es prácticamente, eso es como un granito de arena, que está bien, sumará como granito de arena, pero vos te das cuenta de que los cambios deben ser mucho más profundos, mucho más, es decir, me parece que lo más interesante es ver cómo modificamos nuestros hábitos de vida, ¿no? Cómo nos permitimos vivir de otra forma, cómo logramos acceder a todo esto que son, bueno, que es lo que nos alimenta, llamar el alma, llamar, no sé, llamar lo que quieras, pero que es lo que nos hace realmente bien y que nos permite vivir, porque si no, no tiene sentido. No sé si estoy hablando de la curaduría, pero bueno. Pero sí, me parece que cuando uno trabaja en curaduría, yo por lo menos tengo en cuenta estas cosas. No puedo no pensar en la gente, me parece una locura. Esto de hacer un discurso esto como decía, ¿no es cierto? ¿Quién te estás, ¿A quién te estás imaginando que se lo estás dirigiendo? Yo pienso en una gente, en un amplio espectro, en mucha gente muy diversa. No puedo pensar que se lo estoy dirigiendo a mi colega crítico para contestarle, no sé, lo que escribió el día anterior en el diario o no sé, o lo que dijo en una conferencia. Eso no me interesa nada. O sea, no me interesa, no es lo mío. O sea, me parece que uno tiene que pensar de otra manera, pero bueno, eso es lo que yo pienso cuando ocurre una muestra o cuando pienso también una institución, cuando armo un proyecto. Eh, y sí creo realmente, ojo, creo que los artistas, no creo que los artistas que no estén pensando eso. Es cierto que muchas veces para entrar en el juego del mercado es como que se empiezan a generar ficciones sobre, bueno, cómo hacer carrera, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Está todo bien, pero también es cierto que eso sirve de poco en definitiva porque no sé si funciona. Se queda ahí en el circuito especializado y no Claro, no, atraviesa esas barreras. no abre, o sea, queda cerrado, por ahí, bueno, está bien. Es cierto de que si vos te pensás que hay, en este país capaz que hay, no sé, 50 coleccionistas, 100 no sé cuántos hay, 200 qué sé yo, está bien, viste, por ahí está bueno, no sé, para un artista poderle vender a estos 50 100 o 200 coleccionistas, pero la verdad que no hace en definitiva no termina sirviendo demasiado, ¿no? Es decir, termina algo como muy encerrado, muy ajeno a- al resto de la gente, entonces suceden cosas también que hay que evaluarlas, ¿no? Es decir, si vos ves que en el Museo Nacional se hace una muestra de Miró y van cientos de miles de personas, también me parece que desde el arte contemporáneo hay que hacerse preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Es decir, Miró, nadie va a discutir a Miró, pero Miró le habla más a la gente que un artista contemporáneo que supuestamente está manejando el mismo lenguaje y podría estar diciéndole cosas que son mucho más cercanas. Eh, bueno, es una pregunta, está bien. Yo puedo entender el marketing, miro histórico, todo, puedo entender todo, pero también veo que hay una diferencia entre un vacío donde determinadas exposiciones quedan totalmente agotadas y reducidas a este mínimo que son los 20 los 50 o los 100 o los 500 no sé, que estamos ahí metidos, ¿no?, en el mundo del arte. Y, y me parece que hay que ir por más. No es que a ver, no es que el problema de la audiencia sea un problema absolutamente central, pero eh, perdóname, absolutamente central es, pero no el único problema central. Pero, pero sí es un tema, es algo central. Entonces, me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. No puedo pensar
una exposición sin pensar quién la va a ver. Me parece una locura eso, me parece una locura. Y me parece bastante pobre también si pienso que el que la va a ver son los 10 amigos que saben de arte y que comparten conmigo no sé qué cosa, ¿no? Eso me parece que es muy, muy, muy poco, ¿no? ¿Y como curador en algún momento tomaste la decisión de dedicarte al arte contemporáneo o fue algo que se fue dando? No, bueno, eso tiene que ver con la vida mía, o sea, evidentemente, yo no vengo de la historia del arte, yo soy licenciado en teoría y crítica del arte, lo que me ubicó en un lugar diferente, o sea, yo empecé a trabajar con el arte contemporáneo, de hecho. Por supuesto que uno inevitablemente cuando hace curaduría, y sobre todo estando en el museo, trabaja obras históricas, se apoya, digamos, está obligado también a hacer historia del arte, por supuesto, pero siempre el arte contemporáneo fue algo que me interesó mucho y de hecho, si yo tengo que pensarlo, es decir, mis primeras muestras fueron de arte contemporáneo, las primeras que curé, que fueron al Centro Cultural Recoleta, estoy hablando de, no sé, hace tanto. Claro, haber sido el año 90, entonces te puedes imaginar que era ese momento, no sé, 90, 91, no sé. Era Miguel Briante, era el director en ese momento. Y, pero también ya de entrada, o sea, tuvo una actitud, si se quiere, combativa, porque, por ejemplo, a mí me tocó, en ese momento no se llamaba ser curador, si era como el coordinador artístico del Museo Castañino, habrá sido en el año 93, 94, o sea, por muy poco tiempo, por un año nada más, porque después hubo un cambio político y me echaron. Y en ese tiempo, por ejemplo, pasaban cosas en Rosario, y era que bueno, el campo artístico estaba dominado por gente muy, ¿cómo te diría? Muy reaccionaria, o sea, muy extremadamente reaccionaria. Entonces, una de las cosas que hice fue darle lugar a artistas que me parecían muy importantes, como, no sé, en ese momento eran todos muy jóvenes, pero eran Nicola Costantino, Graciela Sacco, Román Vitali, Daniel García, etcétera, etcétera. O sea, eran todos artistas que de una u otra manera estaban como rechazados o estaban, digamos, por el establishment artístico y el hecho de ser coordinador ahí del museo me permitió generar inclusive dispositivos como en Rosario, como es habitual y como es común en este país, se hacía un concurso que era el Salón Nacional de Rosario, y yo tomé la decisión de que ese salón, cuando me tocó organizarlo, que fue uno solo, se llamó Salón Nacional de Rosario Arte sin Disciplina. O sea que, digamos, fue toda una decisión porque todas las disciplinas competían todas contra todas. Entonces no había jerarquías entre las disciplinas. Y no había jerarquía, es decir, la obra gráfica tenía que competir con la pintura con la escultura. Que eso, claro, por ahí resulta hasta ridículo, aunque se siguen manteniendo las disciplinas en un montón de lugares. El Salón Nacional, por ejemplo. Ahora estamos trabajando en la modificación del Salón Nacional. Justo estoy convocado para pensarlo. Pero te quiero decir, en ese momento fue como, claro, fue el primer salón de arte sin disciplina. O sea, entonces fue que era totalmente abierto, lo que generó la posibilidad de que muchísimos artistas participaran, que eran artistas que no podían participar, porque Graciela Sacco hacía, qué sé yo, unas cosas que eran... no se podía encasillar en nada. Grabado, qué sé yo, Nicola Costantino, qué sé yo, qué cosa que hacía, ¿entendés? O sea, qué de la escultura, ¿viste? Todo mirando, ¿qué es esto? ¿Entendés? El otro, no sé, cuenta de acrílico, cosía, ¿no? O sea, eran cosas muy, ¿entendés? O sea, y
Y eso fue realmente impactante, eso fue muy interesante porque eso generó toda digamos, repercutió fuertemente en el país, en el sentido de que el premio BRAC tomó, bueno, la Bienal de Bahía Blanca, Duprat estaba y tomó directamente el modelo ese, el premio BRAC lo transformó, el premio BRAC era por disciplinas, lo transformó, se hizo también sin disciplina, eh, lo tomó también el premio del Banco Nación en su momento, ahora volvió todo atrás, ¿no? Yo estuve un año, o sea, al otro año volvieron a poner las disciplinas. Obviamente, tuve que volver al museo años después para poder volver ahora ya hace años que el salón es totalmente abierto, pero no es que fue una batalla así, gané la guerra, fue una batalla, o sea, fue una batalla y que se fue dando sucesivamente, pero me pareció sumamente interesante desde el punto de vista del cambio. Hoy me resulta un poco anecdótico, ¿no? Pero en ese momento era como una lucha, inclusive esto que hoy todavía te encontrás gente que te esté hablando, por ejemplo, del arte conceptual como si fuera no sé, un monstruo, ¿no? Es decir, dentro del ámbito artístico tradicional, es raro eso. Tal vez en Buenos Aires eso ya se dejó de ver, pero vos vas a las provincias y es como, ¿viste? No diciendo, no, arte conceptual, y vos decís, arte conceptual, qué sé yo. O sea, ya ni sé qué es el arte conceptual, o sea, yo me lo tengo que preguntar, ¿no? Pero me parece que esas cosas son cuestiones interesantes como para analizar. Y vos estuviste en el equipo que inició el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario en los primeros años. ¿Cómo es gestar un museo de arte contemporáneo desde cero Eso es en una provincia, armar una extraordinario. colección? Eso es una historia interesante. Lo que pasa es que esto también ocurrió. Yo asumí en el museo en el año 99, ahora sí en el año año 99, 2000, ponele, en el Museo Castañino, ¿no? Como director. Y en el año 2000, me acuerdo, me lo encontré a Américo Castilla, que me lo encontré acá en Buenos Aires, en un momento me hace un comentario que la Fundación Antorchas está armando una colección de arte contemporáneo curada por Marcelo Pacheco para donar al Museo de Bahía Blanca, que el director del Museo de Bahía Blanca era Duprat en ese momento. La vida, viste, o sea, nos va juntando a lo largo de la vida. Y entonces, en ese momento, yo reaccioné muy mal, o sea, le dije, más o menos como, o sea, no sé si lo insulté, pero le dije, pero es una barbaridad, o sea, qué sé yo, o sea, ¿por qué para Bahía Blanca? Es mucho más importante estar en Rosario tenemos necesidad de una colección de arte contemporáneo. O sea, fue esas así, pero quedó en la nada, como diciéndole, no, porque además yo nunca planteé el tema de sacarle la colección a Bahía Blanca, era como diciéndole, bueno, dásela a Bahía Blanca, pero armá otra para Rosario. Bueno, y evidentemente que la reacción mía repercutió de alguna forma, porque lo que hizo Meco, tal vez atajándose en ese momento, fue, o sea, habría que preguntarle a él por qué lo hizo, pero lo cierto es que hizo un llamado a concurso. Hizo un llamado a concurso que la Fundación Antorcha era muy interesante, porque el llamado a concurso era algo así. Mira, te ofrecemos esta colección de arte y vos nos tenés que decir qué vas a hacer por vos mismo si la llegás a ganar. Es decir, no, la ofreces en general, ¿no? Entonces decís, yo tengo esta colección, pero a ver, ¿vos qué vas a hacer para tu museo? Para que yo te la dé. Entonces uno decía, y yo voy a hacer buenos depósitos. El otro decía, yo voy a, qué sé yo, a catalogar, no sé, y hacer un libro. El otro decía, yo voy a, no sé, cambiar toda la planta de luces y ponerle, qué sé yo, climatizar el museo. El otro, voy a hacer 5 salas para meter la colección, ¿viste? No sé, cada uno decía lo que quería y la mejor oferta, o lo que le parecía lo mejor a la Fundación Antorcha, implicaba dar esa colección.
Lo que pasa es que Antorchas ya estaba en disolución, entonces Antorchas tenía esa colección que había curado Marcelo Pacheco, más otra colección que era la colección B, que era una colección que eran como obras que tenían colgadas en las oficinas, que no eran malas obras, pero que también las ofrecían donación. Entonces vos te podías presentar, eran museos del interior. La palabra interior me parece espantosa, una vergüenza. Sigo el criterio de Raúl Flores, que dice que interior es un eufemismo de inferior y que hay que decir inferior en lugar de interior porque es lo que realmente se quiere decir, pero no importa. Entonces ahí se da la situación donde uno podía optar por presentarse para la colección A, para la B o para la A y la B, y ellos decidían si te presentabas para la A y la B, te podían dar la A o la B o las dos, qué sé yo. Bueno, el tema está que habiendo hecho todo este quilombo, ahí hablé con el equipo nuestro y llegamos a la conclusión que si nos presentábamos para la A y la B, al Museo de Bahía Blanca le iban a dar la A porque era lo que habían proyectado, y a nosotros nos iban a dar la B por haber protestado. Entonces dijimos, no, vamos a ir solamente por la A. Vamos por la A, o sea, y vamos a hacer un proyecto que va a ser ganador. Y hicimos un proyecto, o sea, que implicaba ampliación del museo, un proyecto muy ambicioso hicimos. Y nos presentamos solamente para disputar la A. Y perdimos. Claro, se lo dieron a Bahía Blanca. Terminó ya. Claro. O sea, era algo que ya, digamos, es decir, ahí vos te das cuenta para qué se hacen los concursos. Sí, claro, si yo estaba blanqueado de antemano. Claro, ¿para qué? Era una boludez. Es una boludez, pero bueno, era algo que ya era como saberlo y al mismo tiempo era como diciendo, bueno, es decir, sí, pero viste que los concursos se organizan para terminar en muchos lugares, no digo que siempre sea así, pero para terminar, digamos, como legitimando el cargo, porque por concurso, ¿viste? Cuando vas a decir, pero por favor, a veces prefiero un cargo a dedo, que me parece mucho más confiable, pero no importa. La cuestión es que perdimos la A, la B, todo, obviamente, la B se la dieron a Tandil, perdimos, mal, muy mal. Quedó todo en Buenos Aires. Quedó todo en la provincia de Buenos Aires. Y ahí fue que nos pasó una cosa muy fuerte, que bueno, vino la crisis del 2001, que era, pues eso fue 2001, y en la crisis del 2001, claro, no cumplieron, porque había que cumplir, ni el Museo de Bahía Blanca con lo que se le había propuesto, Duprat se fue del museo, ni el Museo de Tandil. Claro, pero aparte porque era un momento muy complicado, ¿eh? No era un momento fácil. 2001, o sea, estar en un museo, pues no sabía si seguir, digamos, haciendo muestra o dar la copa de leche, o sea, realmente era complicado, ¿no? Entonces, en ese momento, la Fundación Antorchas termina dando de baja a los dos museos, o sea, como diciendo, ustedes no cumplieron, no le vamos a dar la colección. A ninguno de los dos. Y ahí sucede esto, que deciden llamar a un nuevo concurso, pero un concurso entre tres instituciones que ellos consideraban que eran confiables y que iban a cumplir. A todo esto la Fundación Antorcha la Fundación Antorcha estaba dirigida por un presidente que era norteamericano, que era más malo, era el presidente, era mala, o sea, odiaba a los argentinos. Consideraba que los argentinos éramos incumplidores, mentirosos. Parte tenía razón, pero bueno. Lo cierto es que entonces nos hacen una nueva competencia, Museo Castellino Rosario, Mamba de Buenos Aires y Malva. Y ahí, medio de la crisis, era todo un quilombo,
ya había como un beneplácito de decir, vamos a dárselo al museo pero tenemos que presentar un proyecto. Y ahí, bueno, ahí ya decidimos presentar un proyecto mucho más inteligente, que era decir, bueno, si nos llegan a dar esa colección, nosotros vamos a hacer la mayor colección de arte argentino contemporáneo. Entonces armamos un esquema, yo diría muy inteligente, que nos permitía tener la mayor colección de arte argentino contemporáneo, aunque perdiéramos. A ver, ¿por qué esto? Porque armamos, es decir, en un momento de crisis, los artistas estaban muy interesados, se interesaron rápidamente de construir un museo, nosotros los invitamos a ser, si se quiere, cómplices de esa construcción, y constituimos esto fue más que una colección, fue, te diría, una sociedad de los artistas y de artistas de todo el país para armar un, una colección de arte contemporáneo, de arte argentino contemporáneo. Muy diferente además a las armadas habitualmente, porque era muchísimo más abierta, incluía artistas de todo el país. Y ¿Ya estaba el edificio asignado en ese no, momento? el edificio es una consecuencia. El edificio es una consecuencia de la colección y es otra jugada estratégica de gestión que tuvimos cómplices también como para hacer saber sobre todo a las autoridades de Rosario que teníamos la mayor colección de arte argentino contemporáneo, y en ese momento el intendente era Wiener, que era un tipo que cuando se entera, aparte se entera por los diarios, porque aparte aparece nota en Clarín, qué sé yo, Rosario, digamos, no sé, tiene nota de Daniel Molina. Y claro, entonces ante esas evidencias es como que decide, digamos, toma una decisión en una reunión que tenemos todo, porque yo iba por la ampliación del museo y entonces él redobla la apuesta y dice, hagamos un museo de arte contemporáneo. O sea, y ahí nos dice inmediatamente, yo tengo un edificio que creo que puede llegar a ser, vamos a visitarlo, ¿qué les parece mañana a la mañana? ¿Viste? Era todo así, ¿viste? Así. Así que el otro día a la mañana estábamos viendo los hilos, yo subí, recorrí todo, ya los conocía igual, pero volví a recorrerlos y a pensarlos como museo. Cuando llegué a la planta baja, bueno, me di cuenta que eso no servía como museo, claramente. Y ahí viene el Wiener en ese momento y me pregunta, ¿qué te parece? Y le dije, me parece extraordinario. Vamos a hacer el Museo de Arte Contemporáneo acá. Pero claro, ya en todo ese recorrido y en esos minutos ya había cambiado el proyecto y ya había imaginado otro proyecto muy diferente, donde ya el modelo de museo no era de museo, sino era de centro de arte contemporáneo, y me parecía que el macro podía ser un extraordinario centro de arte contemporáneo y podía llegar a no solamente a investigar el arte contemporáneo y a hacer propuestas y muestras de arte contemporáneo, sino a coleccionar arte contemporáneo. Y me imaginaba el Castañino como el gran contenedor de toda la colección. Cosa que sucedió así en definitiva y sigue sucediendo, y esperemos que el Castañino se amplíe. Bueno, ahora ya se hizo el concurso, esperemos que se construya una ampliación, porque además ese es el tema. Vos pensás que el Museo de Arte Contemporáneo, cuando empieza a reunir obras, por ejemplo, qué sé yo, nosotros cuando empezamos a coleccionamos, no sé, ponerle obra de los 90. Una obra de los 90 es histórica. Y la idea era que el macro no envejezca nunca. Y para que no envejezca, no tiene que estar atado a su colección. Por eso el macro no es independiente. El museo se llama Castañino más Macro. Es un solo museo con 2 sedes. Y eso se hizo para que el macro sea justamente un museo de vanguardia permanente.
Siempre es el mismo director el que se hace cargo de los dos espacios, ¿no? Claro, claro. Es un proyecto, para mí es un proyecto muy inteligente. Por supuesto, hay que llevarlo. Yo no digo que sea fácil llevarlo, pero me parece que es un proyecto inteligente, es un proyecto que eh, y eso sí se me ocurrió a mí, ya te digo, en los 5 minutos que bajaba de los hilos hasta abajo, porque si no le iba a tener que decir, no, esto como museo no, es un desastre, no va a ser un desastre, pero no, y así fue, pero bueno. ¿Y cómo fue la recepción de la comunidad cuando inauguraron esos No, primeros la meses? inauguración fue increíble, yo nunca vi tanta gente en mi vida, no, fue increíble. ¿Se involucraron con la propuesta? Fue un momento muy particular. La inauguración se hizo justo cuando se hizo el Congreso de la Lengua. La sociedad rosarina estaba muy movilizada. Eh, no sé, había cuadras de cola para entrar al museo, para conocerlo. No, no, fue increíble, extraordinario. Y el museo tiene una colección realmente importante, muy importante. Ese museo se hicieron cosas muy inteligentes en su momento. Eh, Tal vez, bueno, haya que ayornar la colección, pero eso ya hace más de 10 años que no estoy, así que no lo voy a hacer yo. Ya no es tu labor. Ya no, creo que no, no sé, bueno, uno nunca sabe en la vida. Capaz que vuelva a ser un labor. En los últimos años estuviste un poco más abocado al tema bienales. Estuviste en la Bienal de Venecia, curando la obra Sí, de Nicola Constantini. Y bueno, el año pasado te hiciste cargo del desarrollo de muchas de las actividades de Bienal Sur. sí, Esta bienal que sí, surgió como un proyecto de la Universidad de 3 de febrero. sí, sí. Estuve en muchos proyectos, o sea, de bienales. Sí, en realidad, lo que pasa es que después del museo, o sea, yo fui secretario de Cultura de Rosario un par de años, que la verdad que fue una experiencia para mí no satisfactoria, pero bueno, tiene que ver creo que con el contexto y también con una cuestión de que yo no vengo de la política y evidentemente hay determinados puestos que es mejor que esté un político, y un político del partido, ¿no es cierto?, correspondiente, porque yo pienso las cosas desde otro lugar. Realmente pienso así, ¿eh? No creo en estos lugares, creo que en los lugares políticos está bien que estén políticos. Por supuesto, si son políticos que entienden de cultura sería maravilloso, ¿no? Pero tampoco eso es habitual. Los políticos en general no entienden de cultura, pero bueno. Eh, pero sí, en realidad yo estuve bastante en la Fundación YPF, que hice muchísimas cosas. Eh, Me sentí realmente trabajando, esto fue antes que se estatizara, y la verdad que también fue un tiempo extraordinario ese. Se armó, bueno, armamos el ciclo Arte en la Torre, pero aparte lo que se hizo en la Fundación YPF fue increíble, programas en las provincias, eh, los catálogos que vos ves ahora no sé, del Museo Sívori, del Museo de Arte Moderno, o sea, se hacían cosas, residencias para artistas en el exterior. La verdad que la Fundación YPF fue un lujo. O sea, trabajar, o sea, ahí, eh, y después, bueno, pues, cuando se estatiza, o sea, deciden no malgastar más la plata en arte ni en cultura. Es una ironía para los que no lo entendieron, cosa que es terrible, gravísimo, pero bueno, sobre todo, imagínate que es la empresa más importante de la Argentina, ¿no? Eh, pero bueno, y Recuerdo una muestra de Gabriel Balanzi, fue extraordinario. fabulosa, Sí, inolvidable. sí, 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 esa fue. Yo creo que debe haber sido. En realidad todas las muestras fueron muy buenas, pero lo de Gabriel la verdad fue excelente, extraordinaria. Sí, sí, sí. Pero las muestras Sí, eran muy interesantes y la verdad que haber curado ese espacio para mí fue también una experiencia, fue todo un desafío porque era un espacio no preparado para exhibiciones,
Entonces, era el típico lugar, la típica no caja blanca, digamos, o sea, no se podía, no sé, perforar el piso, no se podía colgar del techo, no se podía colgar de las paredes. Yo nunca vi una, decía, pero, es decir, claro, ¿qué hay que hacer, entendés? Y eso me parecía, nos aumentaba el desafío para pensar proyectos, imaginar proyectos, la verdad que era... No, estuvo buenísimo. Fue una experiencia muy linda. La de Gabriel, sí. Pero la de Gabriel, la de Graciela Saco, la de Nicola, Nicola, Marcos sí. López, la verdad todos, o sea, no, fueron muestras muy interesantes, muy interesantes. Y bueno, eh, y después sí, bueno, estuve, es cierto, estuve en la, también, bueno, estuvimos con varios artistas, entre otros Villarrojas también ahí en la Bienal del Fin del Mundo. Eso fue la famosa ballena que hizo Adrián en Ushuaia. Sí. Y que todavía esa ballena iba a durar 2 meses, creo que todavía, ahora ya debe ser de cemento y debe tener hierro, porque no quieren que se rompa más. Pero fue re interesante, o sea, fue una experiencia interesante en ese momento, muy compleja, como suelen ser también las experiencias de bienales. Eh, y bueno, después sí, fui curador con Nicola y el trabajo con Bienal Sur es algo que estoy desarrollando ahora, que me parece que es un trabajo más consistente, de más tiempo, porque es diferente, porque es una bienal que se prolonga en el tiempo, con un proyecto que se continúa. Entonces, no es simplemente una muestra o un hecho específico, sino que implica todo un desarrollo. Y eso es mucho más interesante, mucho más desafiante, y además, bueno, es una bienal que está multilocalizada, ¿no es Claro. cierto? Entonces, eso hace que... No hay una sede específica, se no, diversificó por no, toda y eso también la Latinoamérica. torna muy interesante, y por otro lado la torna, bueno, muy, eh, como diría, extenuante, porque implica también viajar, recorrer, encontrarte con muchísimas instituciones. A veces uno piensa que las instituciones argentinas, bueno, son un desastre, muchas de ellas lo son, pero también hay muchas instituciones, inclusive supuestas instituciones que uno dice, no, esta institución está en tal lugar, debe ser una joya, y la verdad es que la precariedad institucional es muy grande, es muy grande, es muy grande, a mí me asombra, ¿no? Es decir, las dificultades con las que uno se enfrenta, eh, pero bueno, pero también son desafíos y creo que esto de poder generar, digamos, proyectos interesantes en tantos lugares también a mí me parece fantástico, fantástico. ¿Y qué parte de la faceta curatorial a vos te interesa más? ¿El trabajo con los artistas, el diseño de la exposición, la escritura, la investigación? No, a ver, podría empezar con un no, que a qué le estaré diciendo que no, pero eh, yo diría, no, no sé, a mí me interesa todo. Creo que lo que más me interesa, pero que también reconozco que en determinados momentos es lo más complicado, es el trabajo con el artista. Es decir, la experiencia de una muestra, inclusive llevada adelante con un artista, eso me parece interesantísimo. Eh, Mucho más todavía que la muestra esta, que es esta como elegir obras de artistas que es interesante, es una propuesta curatorial, vos te volvés como el director de todo y elegís y qué sé yo, y la tenés en tu cabeza y ninguno de los artistas entiende qué carajo estás haciendo, ¿viste? Pero el desarrollo, esto que hablamos, qué sé yo, el trabajo para la muestra de balance. Bueno, encuentros, charlas, discusiones, y ver, y cómo se va haciendo la obra, y qué se puede llegar a cambiar. Me parece interesantísimo, interesantísimo. Los aportes,
o sea, que uno va haciendo. Porque además el trabajo del artista es muy solitario, entonces yo creo que cuando un artista se encuentra con alguien que pueda convertirse en interlocutor y acompañarlo en el proceso, me parece que debe ser muy interesante también para el artista. A mí como curador me resulta eso, me parece muy, muy, muy interesante, me gusta mucho, me gusta meterme en la lógica del artista, entender qué es lo que está haciendo, sobre todo porque después vienen, es decir, cuando termina la obra puesta ahí, qué sé yo, y sí, todos actuamos un poco qué sé yo, no sé, vos ves artistas como Marta Minujín, viste, vos decís, que te dice arte, 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 qué sé yo, y parece como si fuera un, no sé, un autómata sacado de no sé dónde, y es un ser humano extraordinario, ¿entendés? Entonces, eh, claro, después vendrá el show, pero lo cierto es que todo lo que es el proceso, el desarrollo de la obra, la reflexión, lo que pone el artista, ¿no? O sea, eso me parece valiosísimo. Y poder acompañar eso es sumamente interesante. Eh, lo que pasa es que como vivimos, viste, en todo, viste, es así, volando, ya es como que nos encontramos con un artista, hablamos tres cosas y seguimos, bueno, terminalo, a ver qué tenés, viste, pero la verdad que no es lo más interesante. Está buenísimo poder pensar con un artista. Bueno, el año pasado estuviste conduciendo un programa para Canal A, La Ruta del Arte, que justamente cada episodio se trataba de que ibas a visitar a un Sí, artista. sí. ¿Cómo fueron seleccionados los que aparecen en este programa? Ah, bueno, tuvo que ver con varias. La selección fue compleja, porque también tenía que ver con los sponsors, los intereses y cosas, pero sí es cierto que fue sumamente interesante. Eh, no sé, yo siempre escribí, pero nunca había estado en un programa, nunca había actuado. Me parece muy gracioso, la verdad que es. Está disponible en YouTube, lo pueden Sí, buscar por sí, ahí. está en YouTube y la verdad, los editores hacen magia, no te puedo explicar, o sea, lo que hacen. Después, algunos planos, viste, que me sacaron no me gustan, viste, me hubiera preferido que sean más cuidadosos con mi imagen. pero, pero más allá de esa situación, eh, es sumamente interesante. Bueno, la mayoría de los artistas los conocía, eh, pero claro, es actuación en un punto. Es actuación y por otro lado eh, a ver, hay como mucho guionado, lo que decir, es una ficción, ¿no? Es como una película. Lo que pasa es que por otro lado, dentro de la ficción pasan cosas. Eh, yo no sé, si yo estoy hablando sobre una historia personal con el artista, eh, y en un momento o a mí o a él le pasa algo, se le cruza o no sé, y se emociona o me emociono o qué sé yo, bueno, parte también del juego, o sea, y en ese momento, qué sé yo, te olvidas de la cámara, de todo, porque no es, te acordaste de algo que te tocó, ¿no? Y eso está buenísimo, eso está bueno. Me parece que me parece que es interesante, me pareció interesante la experiencia además de que sean toda gente o sea, de alguna manera gente muy interesante toda, ninguno de Buenos Aires, uno solo vivía en Buenos Aires, que era, no importa, pero eh, pero eran toda gente de provincia, ¿no? Me Sí. pareció y esto aparte le llamaron la ruta del arte, qué sé Sí. bueno, toda actuación, ¿viste? No sé, me filmaban yo yendo en un auto, yo mirando así, qué sé yo. Un pozo. Bueno, es la magia de la televisión, del cine, ¿no? Tiene algo que es muy interesante, pero ya te digo, mira, si ese formato sirve y es útil, por supuesto que las cosas que dicen los artistas no son mentiras, es decir, más allá de que algo esté guionado, nadie inventó nada, y lo que se trataba era justamente de en poco tiempo que se pudiera mostrar el trabajo y lo que pensaba y lo que estaba haciendo un artista, ¿no? Muy diversos eran además. Sí.
Sí, estaba bueno el programa. Bueno, ya Bueno, vamos a ir pasaron 2 cerrando. horas. Vamos a ir En cerrando. este micro que se edita en 5 minutos después. Bueno, el 28 de abril entonces inauguración Sí. en el Montrés Montrés caseros, eso es un sábado, pero salen, viste que salen las combis acá, Sí, desde la Biela. desde la en Biela, o general. sea que para los que quieran ir al mediodía, pues es un sábado, invitadísimos todos, puesto totalmente abierto y está bueno que vengan a visitar la casa esta, es una casa de soñamos con Flor Batiti, vamos a ver qué dice la gente, viste, pero me parece que puede llegar a ser muy interesante. Bien, y ahora en este momento estás curando una muestra con Diana Bechler en el Montref, sede Hotel Inmigrantes. En Hotel Inmigrantes también. De Graciela Sacco. De Graciela Sacco, y que ahora se hace otra en paralelo de Graciela Sacco en él, que ahí estoy como curador, pero bueno, solo yo como curador en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es como es como una resonancia de la muestra de Montref, es como acompañando y que también es una muestra homenaje a Graciela. La verdad que ha sido una muestra muy difícil de hacer porque bueno, Graciela era una compañera de ruta y murió hace muy poco. Y la verdad que se la extraña mucho, yo la extraño mucho. Uno está acostumbrado por ahí en la vida a dialogar con determinada gente, a encontrarse por ahí. No es que están siempre con esa gente, pero es era una persona muy cercana. ¿Hasta cuándo está esa exposición? ¿Hasta cuándo se puede visitar? Hasta agosto. O sea, tiempo. Sí. Hasta fines de julio está seguro, sí. Bueno. O sea, hasta el principio sí. Hay tiempo. Hay tiempo, sí, pero está bueno verla. Y la que se inaugura en el museo, se inaugura ahora también en abril, el 24 de abril, y bueno, va a quedar también hasta agosto. Bueno, lo ponemos en las notas Dale. del programa. Genial. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Ya saben que pueden encontrar este programa y todos los demás en temporadaderelámpagos.com. Pueden encontrarnos en Spotify y suscribirse al podcast también mediante iTunes si tienen iPhone, y nos dejan sus reseñas y comentarios, y también por YouTube, así que no pueden escapar, estamos en todas las plataformas. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo episodio.